Mirad, esta es una de las curvas más importantes y más desconocidas. La descubrieron en 1908 dos investigadores de la Universidad de Harvard. 1908, y todavía no la conoce casi nadie. Aquí está el profesor Yorkis y el profesor Dodson. Se dieron cuenta lo siguiente, se dieron cuenta que, me voy a poner como si yo estuviera aquí dentro de la tabla, se dieron cuenta de que nosotros necesitamos un nivel de tensión para funcionar bien. Es decir, como nos decías tú, Diego, oye, aquí hay que ponerse las pilas, esto es urgente. Claro que sí, yo tengo un nivel de tensión y fijaros, el nivel de tensión, ¿veis cómo se traduce en eficiencia? Porque la curva, el eje de las abscisas, me parece que es el eje de las X, es el performance. El performance es la productividad, es la creatividad, es la capacidad de negociar. Fijaros que hace falta un nivel de presión para tener un nivel de performance. ¿Lo veis todos? Bien. Pero observar que cuando sube la tensión, ¿qué pasa con el performance? Que baja. ¿Lo estáis viendo? ¿Qué es lo que mete el exceso de tensión? La mente humana. Vamos a suponer lo que ha estado diciendo Diego esta mañana, es urgente, hay que sacar, porque talento aquí en Colombia hay un montón. Lo que pasa es que es como las esmeraldas, hay un montón, pero hay que sacarlas a flote. Es como el oro, hay un montón, pero hay que sacarlo a flote. Bien, entonces, es urgente ponerse las pilas, fenomenal, estoy aquí, pero luego empieza a actuar la mente. Sí, pero yo no puedo, yo soy demasiado mayor, yo tengo demasiada juventud acumulada, Si ya lo que hago me cuesta un montón, entonces no me doy cuenta, pero ya voy avanzando en la curva. Si es que en el fondo, ahora que recuerdo, era el torpón de la clase, sigues en la curva. Y claro, luego encima si me ven con los años que tengo y empezando de nuevo, al final de la curva. Y claro, y si hasta el final de la curva, ¿cómo vas a aprender? Si tu performance baja. Lo que no sabían Yorkis y Dodson era por qué bajaba. ¿Por qué baja tanto la eficiencia, la productividad, el emprendizaje, la creatividad de un ser humano con la presión? ¿Qué es lo que la hace bajar? Yorkis y Dodson sí sabía que era la mente humana, pero no existía tecnología para poder entender cómo la mente humana tiene tanto poder para anular los recursos de un ser humano. Y esto es lo que hemos visto con tecnologías que nos permiten observar qué pasa en el cerebro humano cuando tú dejas que la mente te cuente una historia que te hace chiquitito, que te anula, que te asusta y que te empequeñece. Vamos a ver. Os lo voy a explicar de una forma muy clara y muy sencilla. Y además, casi no con un tigre, pero sí con un jaguar, yo viví esto. Bien, vamos a ver. Si yo me encontrara aquí con un tigre, imaginaos un tigre, un bicho que puede tener 180 kilos, los rusos, los de Siberia, pueden llegar hasta 350, los mayores felinos que existen. Bien, 180 kilos es suficiente, ¿verdad? Tampoco hay que irse al de 300 y pico, ya con 180 ya me come. Bien, yo me encuentro con el tigre, ¿vale? Decidme, ante el tigre, ¿yo qué pensáis que tengo que hacer? Bueno, la pregunta no es de... hay que correr, digo yo, ¿no? ¿Quién de vosotros gastaría tiempo en analizar sosegadamente la situación? ¿Qué opciones tengo? Ninguna. Ya te lo digo, ya tienes ninguna. Segunda, ¿quién de vosotros gastaría algo de tiempo en buscar, cuando tienes el tigre ahí, buscar algo de tipo creativo? Voy a hacer un movimiento extraño a ver si el tigre se confunde. ¿Quién de vosotros invertiría algo de tiempo en negociar con el tigre? Bien, a correr que toca. Esto está claro, ¿verdad? Bien. Para correr a la velocidad a la que tengo que correr, que sería superior, por supuesto, a la que yo corro, tiene que ir una cantidad masiva de sangre llena de oxígeno, de glucosa y de adrenalina a los músculos. ¿Lo entendéis? Porque tiene que multiplicar la potencia muscular por 5. Si tienes un coche de 100 caballos, lo tiene que convertir el motor en 500, porque si no, tú no escapas del tigre. No es que te dé la seguridad que tengas un motor de 500 de escapar del tigre, pero por lo menos aumentas tus oportunidades. ¿A que sí? Bien. Luego la sangre tiene que ir a las piernas.
Para que vaya tanta sangre a las piernas, tiene que haber una reorganización del flujo sanguíneo. Tiene que robarse sangre de algunos territorios para llevárselo a las piernas, ¿se entiende? Porque el cuerpo humano no puede fabricar sangre. ¿De dónde roba sangre? Le doy unas cuantas pistas antes. ¿De dónde roba? ¡El cerebro! A ver, ¿cuánto pesa vuestro cerebro? Uno dirá, en mi caso el 90%, porque soy como un genio, lo doy todo, me vengo arriba, el 90%, el 25%, este cuerpecillo solo sirve para pasear a mi cabeza. Llévame ahí. Y el cuerpo me lleva. No. Nuestro cerebro pesa el 2% del cuerpo. Es una birria, ¿no? O sea, el 98% no es peso cerebral. ¿Sabéis cuánta sangre se lleva? El 25%. Es como si el 2% de las empresas de Colombia se llevaran el 25% de todo el presupuesto. ¿Por qué? Porque hace falta muchísimo oxígeno, muchísima glucosa para las complejísimas funciones del cerebro. ¿Entendéis esto? Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando el tigre me persigue, todas las zonas altamente complejas del cerebro que me permiten analizar, ser creativo, ser emprendedor, ser innovador, negociar, empiezan a no recibir sangre y esa sangre se va a las piernas. Pero no es suficiente lo que roba del cerebro. Ha de ir sangre de otros lugares. ¿De qué más sitios pensáis que ha de robar sangre? Del tubo digestivo. Vamos a ver, a mí me está persiguiendo un tigre. Yo paso al lado de un árbol lleno de mangos y no me voy a parar. No hay tiempo para eso. Pero fijaros lo inteligente que es el organismo. El organismo consigue que pese menos. ¿Cómo es posible que yo pueda pesar menos? Es importante que pese menos porque la misma potencia, menos peso, voy más rápido, ¿sí o no? ¿Sabéis lo que hace un órgano que está en el cerebro que os presentaré? Lo que hace es que algunas personas, ante la presencia del depredador, tengan un despeño diarreico. Dos ventajas. Uno, pesas menos. Dos, si tienes suerte, el tigre se resbala. Ventaja añadida. Ventaja añadida. Bien. Entonces, ya tenemos menos sangre en la cabeza, menos sangre en el tubo digestivo, incluso un despeño diarreico. Claro, el tubo digestivo, una vez que el colon ha desplomado y te ha quitado peso y vas más ligero, el tubo digestivo se paraliza porque no es momento para comer. Pero además tiene que robar de más sitios. ¿De dónde pensáis que roba? ¿De dónde? ¿De la vejiga? La verdad es que el órgano es un poco extraño, pero la vejiga es que es un reservorio. Entonces la vejiga lo que pasa es que se contrae, haces eso y todavía pesas menos. Es un buen tema. ¿De dónde más pensáis que roba? El corazón no puede robar porque el corazón está bombeando la pensa. Muy bien, roba de la piel. ¿Y de dónde más? Los pulmones no puede, porque los pulmones están intercambiando oxígeno a toda velocidad por CO2. ¿De dónde roba? De la piel, ya lo he dicho. Sí, el hígado produce una contracción porque mete sangre en el torrente circulatorio y el bazo igual. ¿Pero de dónde más roba? De los riñones, es verdad, va menos sangre, con lo cual hay menos producción de orina. ¿De dónde más roba? Del corazón no puede, porque el corazón está bombeando. No me insistáis en el corazón, que no, que el corazón no. No sé por qué queréis que el corazón bombee menos. No, que me zampa el tigre, el corazón tiene que darle. Del aparato reproductor. Porque hay que ser muy optimista si te persigue un tigre para pensar en eso. En una ocasión, vosotros sabéis que en España hay distintas regiones y en el País Vasco son como muy, yo les quiero mucho, son como muy así como, pues eso el chiste, ¿no? Uno que va en helicóptero por encima de la ciudad de Bilbao y le pregunta al piloto, ¿es su primera vez que va por encima, ¿de dónde es usted? Y dice, yo soy de Bilbao. Dice, ¿y si es de Bilbao, para qué quiere ver la ciudad? Dice, para ver cómo se ve sin mí.
Pues un poco. Entonces yo estaba dando una conferencia en Bilbao y estaba con un auditorio bastante grande y eran como un auditorio y había un señor a mi izquierda que me miraba rarísimo toda la conferencia, todo el rato me miraba así. Digo, bueno, ¿qué le pasará? Y cuando digo lo del tigre y que el tigre te roba sangre del territorio genital, porque no es momento, tiene que llevarlo todo a la musculatura. Recuerdo que me miró, pero con toda la cara del mundo. Me dice, a mí ni en un momento así me roba sangre de ahí. Yo dije, este es un campeón. Hay que hacer una colecta para hacerle una escultura. Dije, me gustaría traer un tigre pequeñito, ponérselo dentro y luego le regalaría un microscopio para que se encuentre el instrumento. Y luego vemos lo que nos dice la realidad. Y diréis, bueno, Mario, ¿pero esto qué tiene que ver con nosotros? Todo. ¿Por qué este núcleo que veis aquí, en los lóbulos temporales del cerebro en color rojo, se llama la amígdala? Que no son estas. Porque una ocasión se me olvidó decirlo en un curso pequeñito, había una persona que empieza a ponerse súper pálida, yo no había traído un cerebro, a veces llevo un cerebro, fotos y tal, empecé a hablar de la amígdala y el tío empieza a ponerse súper pálido. Y le digo, ¿qué le pasa a este hombre? Me acerco y digo, oye, ¿qué te pasa? Y me mira y me dice, estoy entendiendo toda mi vida y ya no tiene remedio, es que me las quitaron de pequeño. Entonces, la amígdala, que viene del griego almendra, es el centro que detecta el peligro, el tigre, y organiza el cambio del riego en todo el organismo para que la sangre se derive del tubo digestivo, a través de un sistema complejísimo, del tubo digestivo a la musculatura, del sistema genital a la musculatura. Lo único que preserva, del cerebro, por supuesto, a la musculatura. ¿Qué nos pasa? Pues ahora entendemos a Yorkis y Dodson. El cerebro humano está preparado para hacer frente a la amenaza y la mente le dice, no es un tigre, pero es la tecnología digital, como si fuera un tigre. Es igual de mala. Y los robots. Ya no es un tigre y el león juntos. ¿Qué pasa? Que el cerebro se lo cree, empieza a subir la presión y baja directamente tu eficiencia. Por eso toda la transformación no es una llamada a reaccionar en base al miedo, sino a responder en base a la ilusión, que es una energía radicalmente distinta. Esto es lo que hemos visto, que ocurre utilizando cámaras muy sofisticadas, que se llama resonancia funcional magnética, afecta a la toma de decisiones, a la atención, a la comprensión y a la creatividad por falta de riego prefrontal. Y por eso en las escuelas, cuando un niño, una niña se sienten amenazados, que no es que nadie les vaya a pegar, se sienten amenazados porque son ridiculizados, etcétera, etcétera, su performance que han picado. Es que el niño no aprende, no se entera. Pregunte si el niño, la niña, se sienten seguros, si se sienten apoyados, si se sienten comprendidos, si se sienten valorados, si solo le importa la cantidad de conocimientos que son capaces de absorber, no lo podrán procesar ni digerir porque su zona frontal, sobre todo la parte anterior del cerebro, no está completamente operativa. Esto es lo que ocurre, es como si metiéramos el cerebro en un bote de conservas, menor capacidad de análisis, decisiones poco acertadas, dificultad para concentrarse, dificultad para aprender y falta de creatividad. ¿Vosotros pensáis que eso es lo que tenemos que hacer delante de una revolución tecnológica? Cuando lo que necesitamos es creatividad, emprendizaje, capacidad de aprender, capacidad de análisis, procesamiento de los datos. Y todo está en la mente humana. Bien, seguimos. Pero es que esto afecta a la salud y a mí como médico me importa mucho que lo sepáis. La Universidad de Harvard es la pionera en el mundo estudiando esto. El 80% de las consultas a médicos generales en el mundo occidental son debidas a la activación de la amígdala porque la persona vive asustada. ¿Y cómo es posible? Pues porque ante el tigre se tiene que activar un sistema que se llama sistema nervioso simpático, que es el que debe mandar la sangre a los miembros, tiene que cortar el tema digestivo, tiene que cortar el tema reproductor, porque es lo que toca. Lo que toca es correr, y cuanto más deprisa, mejor. Pero hay otro sistema que se llama el parasimpático,
que es el que cuida de las células, que cuida de la salud, que no puede recibir la energía porque todos los recursos van al sistema nervioso simpático. ¿Me entendéis? Entonces, ¿qué pasa? Que las células, que se calcula los 60 trillones de células que hay en el organismo, no pueden recibir suficiente aporte y entonces la persona empieza a enfermar. La amígdala que hemos visto, la que tiene forma de almendra, actúa a través de un núcleo que se llama el hipotálamo sobre las glándulas suprarrenales que están encima de los riñones y tiene un impacto sobre esto que veis moviéndose, que es un glóbulo blanco, un leucocito. El leucocito, como veis, está persiguiendo a una bacteria, la bacteria se intenta escapar y el leucocito la va siguiendo. Bien, la vemos por ahí, el leucocito y la bacteria. Bien, y un momento que se la come. Cuando una persona vive con sensación de amenaza, vive angustiada, vive preocupada, cuando se ha activado la amígdala, primero produce, no directamente ella, pero sí a través de una serie de sistemas, produce adrenalina. Pero después empieza a producirse cortisol por la glándula suprarrenal. El cortisol bloquea estas células. Afecta al sistema inmune. Por eso, muchas personas, ante el miedo a no poderse adaptar, el miedo a perder sus trabajos, en lugar de ver la oportunidad de aprender cosas nuevas, que lo veremos, etcétera, etcétera, empiezan a enfermar. Y se toman, o sea, enganchan catarros, gripes con mucha más facilidad. No tiene sentido. Y esto en medicina, en 6 años de carrera nadie me habló de esto, ¿eh? Bueno, el tubo digestivo. Si hemos visto que la situación de alarma deja sin sangre al tubo digestivo y lo paraliza, entendéis que el tubo digestivo va a empezar a sufrir. Y empieza a producirse una rotura dentro de las uniones de las células por las que empiezan a meterse bacterias. Y producen procesos inflamatorios que se están viendo cada vez con más frecuencia y que están, por ejemplo, relacionados con algunas enfermedades complejas. Nuestro organismo no está diseñado para vivir asustado. Nuestro organismo está diseñado para vivir ilusionado. Lo que pasa es que la mente es capaz de dar la vuelta a la partida y hacer que vivamos asustados. Los cromosomas. ¿Quién hubiera imaginado que esto tenía impacto hasta a nivel del cromosoma? El cromosoma tiene unos capuchones al final de la propia estructura, que es como los plásticos de los cordones de zapatos, que es tan difícil meterte el cordón del zapato cuando el plástico se te ha ido porque se te abre el cordón. Pues lo que veis aquí se llaman telómeros, que viene de telos griego, lo que está al final, es lo que hace que el cromosoma, cuando la célula se divide, no se deteriore. Porque si el cromosoma se deteriora más de la cuenta, la célula no se puede dividir y envejece. Bien. En el 2009, Elisa Blackburn gana el Premio Nobel de Medicina, es Medicina o Fisiología de Medicina, por descubrir, junto con un equipo del Caltech en Pasadena, en California, una enzima, una sustancia química, que es la telomerasa, que la veis ahí girando, y que es la que se encarga de reparar los telómeros cuando la célula envejece. Es decir, es una hormona que te ayuda a mantenerte joven. Vamos a ver, si a mí me está persiguiendo un tigre, ¿qué importancia le daría el organismo a mantenerme joven? La pregunta no es muy complicada. ¡Cero! Porque con que viva un día más, ya es para celebrarlo. No voy a pensar si vivo un año, 20 más. El sistema parasimpático, el que se anula ante el miedo, es el que protege y el que favorece la liberación de telomerasa. El ser humano está hecho por naturaleza para hacer frente a los desafíos con serenidad, con confianza y con entusiasmo, no con miedo. Pero la mente es capaz de girar la ecuación, cambiarla y entonces sufrimos y lo pasamos mal.